En la mañana fría del 14 de abril de 1947, 4 hombres fueron ejecutados en las afueras de Klagenfurt, en la zona de ocupación británica de Carintia, Austria. No hubo juicio, no hubo defensa, no hubo testigos oficiales. Solo la palabra de un hombre, el teniente coronel Klaus Zenner, entonces jefe de seguridad de un campo de trabajo periférico en aquella región devastada por la guerra. Según el registro oficial, se trató de un incidente operativo, una medida necesaria bajo la amplia autoridad concedida por la Ordenanza de Reglamento número 28/46 del Comando Británico, una ley diseñada para la gestión de materiales bélicos, residuales y personal no esencial en el caos de la posguerra. Los 4 hombres eran prisioneros de guerra eslavos, cuyos nombres apenas figuraban en los registros fragmentados de aquellos días turbulentos. Sus cuerpos fueron enterrados en una fosa común sin marcadores, sin ceremonia, sin memoria oficial, el 22 de enero de 1949, en un tribunal militar improvisado en un edificio requisado de Klagenfurt. Klaus Zenner fue absuelto de todos los cargos. Su abogado defensor, un hombre brillante y calculador llamado Heinrich Brauer, había construido una defensa impecable sobre la interpretación amplia de aquella ordenanza. Argumentó que, en el contexto caótico de la administración de posguerra, cuando miles de desplazados vagaban por las ruinas de Europa Central, cuando los recursos eran escasos y las amenazas a la seguridad omnipresentes, la ordenanza número 28/46 otorgaba a los comandantes de campo la autoridad discrecional para eliminar amenazas potenciales mediante la remoción rápida de personal considerado no esencial o peligroso. El tribunal, compuesto por oficiales británicos fatigados y ansiosos por cerrar casos pendientes para regresar a casa, aceptó este argumento. La sentencia fue clara: no culpable por falta de evidencia de intención criminal. La sala estalló en murmullos indignados. Algunos periodistas locales escribieron columnas furiosas sobre la injusticia, pero sus voces se perdieron en el ruido más amplio de una Europa que intentaba reconstruirse y olvidar. Klaus Zenner salió del tribunal como hombre libre, su reputación dañada pero su libertad intacta, su futuro asegurado por una interpretación legal que muchos consideraban obscena, pero que nadie podía refutar legalmente. Entre los espectadores de aquel juicio, en las últimas filas de la sala atestada, se encontraba un joven de 27 años, con gafas de montura metálica y mirada intensa. Se llamaba Elias Koch y era archivista legal en el Departamento de Reestructuración Legal de posguerra en Viena. Koch no era abogado, no era juez, no era periodista. Era simplemente un hombre que catalogaba documentos, que organizaba expedientes, que archivaba el caos legal de una nación destruida, intentando renacer bajo la ocupación aliada. Pero Elias Koch tenía una razón personal para estar allí aquella mañana helada de enero. Su padre, Martin Koch, había sido prisionero político durante los últimos años de la guerra, detenido por sus simpatías socialdemócratas y su oposición pública al régimen. Martin Koch había muerto en 1946, en circunstancias que nunca fueron aclaradas oficialmente, en un campo de trabajo periférico en Carintia, un campo donde Klaus Zenner había servido como oficial de seguridad. La conexión nunca fue probada, nunca fue investigada formalmente. Pero Elias Koch sabía, con esa certeza instintiva que habita en el corazón de un hijo que ha perdido a su padre demasiado pronto, que había algo profundamente podrido en todo aquello. No buscaba venganza en el sentido tradicional. No era un hombre violento ni obsesionado con el castigo. Lo que buscaba Elias Koch era algo más profundo y quizás más peligroso. Buscaba la restauración de la integridad en un sistema judicial que apenas estaba naciendo. Buscaba demostrar que incluso en el caos de la posguerra, la verdad y la justicia no podían ser sepultadas bajo interpretaciones legales convenientes. Cuando Zenner fue absuelto aquella mañana, Koch sintió algo quebrarse dentro de sí, pero también algo endurecerse. No gritó, no protestó, no escribió cartas airadas a los periódicos. Simplemente regresó a Viena en tren, mirando por la ventanilla el paisaje invernal de Austria, y tomó una decisión silenciosa, pero irrevocable. Dedicaría su vida profesional, y si era necesario su vida personal, a encontrar la verdad sobre lo que realmente había sucedido aquel 14 de abril de 1947. Durante los siguientes 5 años, Elias Koch se convirtió en un hombre obsesionado, aunque nadie que lo conociera superficialmente lo habría notado.
En su trabajo diario en el Departamento de Reestructuración Legal, era el empleado modelo, puntual, meticuloso, callado, eficiente. Llegaba cada mañana a las 8 en punto a la oficina ubicada en un edificio gris de la Ringstrasse vienesa, saludaba cortésmente a sus colegas, se sentaba en su escritorio de madera rayada y pasaba las horas catalogando expedientes de casos cerrados y abiertos. Pero lo que sus superiores no sabían era que Koch había desarrollado un sistema clandestino de investigación. Cada vez que un documento relacionado con casos militares de Carintia pasaba por sus manos, lo leía con atención microscópica antes de archivarlo. Cada vez que escuchaba mencionar el nombre de Klaus Seiner o de Heinrich Brauer en conversaciones de pasillo, tomaba nota mental. Cada viernes por la tarde, cuando la oficina se vaciaba y los empleados corrían a disfrutar del fin de semana, Koch se quedaba hasta tarde, con el pretexto de ponerse al día con trabajo atrasado, y dedicaba esas horas robadas a revisar archivos antiguos que técnicamente no eran parte de sus responsabilidades laborales. Buscaba patrones, buscaba inconsistencias, buscaba cualquier hebra suelta que pudiera tirar para desenredar la madeja de aquella absolución que lo atormentaba. Sus colegas lo consideraban un poco excéntrico pero inofensivo. Su supervisor directo, un hombre cincuentón llamado Werner Steiner, que había servido en la burocracia administrativa durante toda su carrera, lo veía como el tipo de empleado confiable, que uno olvida fácilmente pero que mantiene la maquinaria funcionando. Nadie sospechaba que detrás de aquella fachada de normalidad burocrática, Elias Koch estaba librando una batalla silenciosa contra un sistema que había fallado. El primer gran obstáculo llegó en la primavera de 1950. Koch había logrado, mediante una serie de solicitudes oficiales cuidadosamente redactadas y aparentemente inocentes, acceder a copias de los documentos del juicio de Seiner. Pasó 3 semanas analizando cada página, cada testimonio, cada referencia legal. Lo que encontró fue frustrante en su perfección técnica. La defensa de Heinrich Brauer había sido magistral en su construcción legal. La ordenanza de reglamento número 28/46 del Comando Británico, promulgada en octubre de 1946, era efectivamente una ley amplia y vagamente redactada. Su texto completo ocupaba apenas 3 páginas mecanografiadas, y su propósito declarado era facilitar la gestión eficiente de las consecuencias inmediatas de la guerra. Disposición de armamento obsoleto, reubicación de personal desplazado, cierre ordenado de instalaciones militares temporales. Pero el artículo 4 de dicha ordenanza contenía una cláusula que Brauer había explotado brillantemente. Decía textualmente que los oficiales al mando de instalaciones de transición tenían autoridad para tomar medidas expeditivas, incluyendo pero no limitándose a la remoción inmediata de personal cuya presencia constituya un riesgo documentable para la seguridad operativa o el orden público. La palabra clave era documentable. Seiner había presentado informes, firmados por él mismo y ratificados por 2 subordinados cuya lealtad era incuestionable, donde se clasificaba a los 4 prisioneros, ejecutados como elementos potencialmente subversivos que habían intentado organizar una fuga masiva. No había evidencia independiente de tal intento de fuga, pero tampoco había evidencia de lo contrario. Los otros prisioneros del campo habían sido dispersados, muchos repatriados, algunos muertos, otros simplemente desaparecidos en el caos de la posguerra. No había testigos disponibles para contradecir la versión de Seiner. Koch leyó y releyó aquellos documentos, hasta casi memorizarlos. Sabía que algo estaba mal, podía sentirlo en sus huesos, pero no podía señalar exactamente dónde residía la mentira. La construcción legal era hermética. Era como observar una fortaleza perfectamente diseñada sin encontrar la grieta en sus muros. La frustración lo llevó a ampliar su búsqueda. Si no podía encontrar errores en la aplicación de la ordenanza número 28/46, quizás podría encontrar conflictos con otras leyes de la época. Dedicó meses a estudiar el marco legal completo de la ocupación aliada en Austria. Examinó la ordenanza de procedimientos militares número 12/45, promulgada por el Alto Comando Aliado en diciembre de 1945, que establecía protocolos estrictos para el manejo de prisioneros de guerra bajo custodia de las fuerzas de ocupación. Esta ordenanza
especificaba que cualquier acción punitiva contra prisioneros debía ser precedida por un proceso de revisión mínimo, incluyendo el registro escrito de cargos específicos y la oportunidad para que el acusado presentara su versión de los hechos. Koch sintió un destello de esperanza al leer esto. Aquí había potencialmente una contradicción legal. La ordenanza número 12 exigía proceso, mientras que la ordenanza número 28 parecía permitir acción expeditiva sin proceso. Pero cuando llevó este hallazgo a un antiguo compañero de universidad que ahora trabajaba como asistente legal en la Fiscalía de Viena, la respuesta fue desalentadora. Su amigo, un hombre pragmático llamado Thomas Reinhardt, le explicó pacientemente que en el derecho de ocupación militar, las ordenanzas posteriores y más específicas generalmente tienen precedencia sobre las anteriores y más generales. La ordenanza número 28 había sido promulgada casi un año después de la ordenanza número 12, y su lenguaje específico sobre gestión de instalaciones de transición la hacía lex specialis, ley especial, que anula la ley general en su ámbito específico de aplicación. Era una lectura legal válida, reconoció Reinhardt, aunque moralmente cuestionable, pero los tribunales habían aceptado ese argumento, y reabrir el caso requeriría evidencia nueva y sustancial, no solo una interpretación legal alternativa. Koch no se rindió. Investigó también el decreto de protección de prisioneros número 6/47, emitido por la Cruz Roja Internacional en colaboración con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados en febrero de 1947, apenas 2 meses antes de los eventos de Klagenfurt. Este decreto, aunque no tenía fuerza legal vinculante directa sobre los tribunales militares aliados, establecía estándares humanitarios internacionales para el trato de prisioneros en territorios ocupados. Especificaba que ningún prisionero bajo custodia militar podía ser ejecutado sin juicio formal, y que las ejecuciones sumarias constituían violaciones graves de las convenciones de Ginebra. Aquí, pensó Koch, había un argumento moral y legal potente. Si bien el decreto número 6 no era ley austriaca ni ordenanza militar aliada, representaba el Untisosentilonpo, consenso emergente del derecho internacional humanitario. Un tribunal sensible a las tendencias del derecho internacional podría considerar que las acciones de Senner violaban no solo el espíritu, sino también las obligaciones internacionales de Austria como territorio ocupado. Pero nuevamente, cuando consultó informalmente con juristas más experimentados, la respuesta fue la misma: moralmente convincente, legalmente insuficiente. Los decretos de la Cruz Roja eran aspiracionales, no vinculantes. Un tribunal militar británico de 1949 no estaba obligado a considerarlos. Y de hecho, la defensa de Brauer había anticipado este argumento y lo había desestimado preventivamente durante el juicio original. Senner había argumentado que las condiciones caóticas de posguerra hacían imposible cumplir con estándares ideales, y que la ordenanza número 28 reconocía precisamente esta realidad otorgando discreción a los comandantes de campo. Era un argumento cínico, pero legalmente sólido dentro del contexto de 1949. Pasaron 3 años más. Koch cumplió 32 años, luego 33, luego 34. Seguía soltero, seguía viviendo en un pequeño apartamento en el distrito de Leopoldstadt. Seguía llegando puntual cada mañana a su oficina de la Ringstrasse. Sus padres, su madre viuda específicamente, le suplicaba que dejara ir el pasado, que construyera su propia vida, que encontrara una esposa, que tuviera hijos. Pero Koch sentía que no podía avanzar hasta cerrar este capítulo. Se había convertido en una cuestión de identidad personal. Si abandonaba ahora, si aceptaba que la injusticia había triunfado y que nada podía hacerse, entonces, ¿qué significaba su vida? ¿Qué significaba la memoria de su padre? ¿Qué significaba el concepto mismo de justicia en un mundo donde hombres como Senner podían literalmente salirse con la suya mediante interpretaciones legales convenientes? En sus momentos más oscuros, Koch se preguntaba si no estaba persiguiendo fantasmas, si no estaba desperdiciando su juventud en una cruzada imposible. Pero cada vez que consideraba rendirse, recordaba la cara de Senner saliendo del tribunal aquella mañana de enero de 1949. Serena, casi sonriente, con la expresión de un hombre
que sabía que había ganado y que nunca pagaría por sus crímenes. Esa imagen lo mantenía en movimiento. El punto de inflexión llegó de manera inesperada en la primavera de 1954. Koch había sido asignado a un proyecto tedioso de reorganización de archivos antiguos. El Departamento de Reestructuración Legal estaba preparándose para la eventual restauración completa de la soberanía austriaca, un proceso que culminaría al año siguiente con el Tratado de Estado austriaco. Como parte de esta preparación, se había decidido digitalizar y reorganizar miles de expedientes que habían sido almacenados de manera caótica durante los años de ocupación. A Koch le tocó supervisar la catalogación de documentos provenientes de los tribunales militares de las zonas de ocupación, un trabajo que nadie más quería porque implicaba semanas en archivos polvorientos y mal iluminados. Pero para Koch, esto era una oportunidad disfrazada de castigo burocrático. Le asignaron una oficina temporal en el sótano del edificio del antiguo Tribunal Militar de Klagenfurt, que había sido parcialmente convertido en depósito de archivos. El edificio era una estructura de piedra gris del siglo XIX, con techos altos y pasillos que olían a humedad y papel viejo. Koch llegó en tren desde Viena un lunes lluvioso de mayo, con 2 maletas y provisiones para un mes de trabajo. La archivista principal del depósito, una mujer mayor llamada Frau Helga Zimmermann, que había trabajado allí desde antes de la guerra, le mostró las instalaciones con una mezcla de orgullo profesional y melancolía. Le explicó que muchos documentos habían sido almacenados apresuradamente durante las últimas semanas de la guerra y los primeros años de ocupación, cuando nadie sabía qué guardar y qué destruir, qué sería legalmente relevante y qué no. Koch comenzó su trabajo metódicamente. Cada mañana bajaba al sótano, encendía las luces amarillentas que apenas penetraban la oscuridad, y se ponía a revisar cajas polvorientas. El sistema de catalogación era caótico. Había cajas etiquetadas con fechas que contenían documentos de años diferentes, cajas etiquetadas con nombres de casos que contenían documentos administrativos sin relación alguna, cajas etiquetadas simplemente como miscelánea que podían contener cualquier cosa, desde órdenes de suministros hasta testimonios judiciales. Koch trabajaba con paciencia infinita, abriendo cada caja, revisando su contenido, creando nuevas categorías, reanotando etiquetas. Era un trabajo agotador y monótono, pero también meditativo. Había algo reconfortante en imponer orden sobre el caos, en rescatar del olvido estos fragmentos de historia legal. Durante las primeras 3 semanas, no encontró nada relacionado con el caso de Senner. Procesó documentos sobre disputas de propiedad, sobre crímenes menores cometidos por soldados de ocupación, sobre quejas administrativas de civiles austriacos. Pero mantenía la esperanza. Sabía que en algún lugar de este laberinto de papel podría estar la pieza que faltaba. El 6 de junio de 1954 era un domingo. Koch normalmente no trabajaba los domingos, pero estaba retrasado en su cronograma y quería terminar antes de que llegara el verano. El edificio estaba vacío, excepto por el vigilante nocturno, un hombre anciano que apenas salía de su pequeña oficina junto a la entrada principal. Koch bajó al sótano con su linterna de mano, porque los domingos no encendían toda la iluminación eléctrica para ahorrar energía. La atmósfera era diferente, más silenciosa, más opresiva, con ese silencio denso que solo existe en edificios antiguos completamente vacíos. Estaba trabajando en una sección que Frau Zimmermann había descrito como la más desorganizada de todas. Cajas que habían sido literalmente apiladas en una esquina durante años sin ningún intento de catalogación. Las etiquetas eran inútiles. Mantenimiento e inventario, varios administrativos, material superfluo. Koch había dejado esta sección para el final porque parecía la menos prometedora, pero ahora no tenía opción. Comenzó con las cajas etiquetadas como mantenimiento e inventario, esperando encontrar exactamente eso. Facturas de limpieza, órdenes de reparación de ventanas, solicitudes de mobiliario de oficina. Las primeras 6 cajas contenían precisamente ese tipo de material mundano, pero la 7ª caja era más pesada de lo esperado. Cuando la abrió, encontró que estaba llena hasta el tope, con carpetas de manila amarillentas y quebradizas por el tiempo. La mayoría estaban marcadas con códigos que no reconocía. BR43/A, BR43/B.
IR 43-C. IR podría significar verbale riassuntivo, actas resumidas en italiano, un idioma que ocasionalmente se usaba en documentos de la zona de frontera sur de Austria. Koch sintió un hormigueo de anticipación. Sacó la primera carpeta, la UR 43-A, y la abrió con cuidado. Las páginas estaban frágiles y algunas se desmoronaban en los bordes. La primera página era una portada estándar de documentos judiciales militares, fechada en 1949, con el sello del Tribunal Militar de Klagenfurt. El título decía simplemente Verbale riassuntivo, número 43-A, caso versus Teniente Coronel Klaus Senner, resumen de procedimientos suplementarios. Koch dejó de respirar por un momento. Procedimientos suplementarios. Esta no era parte del expediente oficial que había revisado años atrás. Esto era algo separado, algo que aparentemente había sido archivado, por error, en una caja de mantenimiento. Con manos temblorosas comenzó a leer. Las primeras páginas eran protocolarias. Fecha de la sesión suplementaria, nombres de los jueces presentes, protocolo de apertura. Pero en la página 5, Koch encontró algo que hizo que su corazón se acelerara. Era una transcripción de un interrogatorio adicional realizado 3 días después del juicio principal, el 25 de enero de 1949, una sesión que aparentemente no había sido incluida en el expediente oficial. El juez presidente, un coronel británico llamado Edward Thornton, había convocado a Senner para aclarar ciertas inconsistencias en su testimonio. Y allí, en las páginas 6 y 7 de la transcripción, Koch leyó algo extraordinario. Senner había sido presionado sobre los informes que justificaban la ejecución de los 4 prisioneros. El juez Thornton había señalado que los informes habían sido redactados y firmados el 16 de abril, 2 días después de las ejecuciones, no antes. ¿Cómo podía un informe que documentaba una amenaza a la seguridad ser escrito después de que la amenaza ya había sido eliminada? Senner había titubeado en su respuesta. Según la transcripción, había admitido que los informes habían sido formalizados después del hecho, pero que la decisión había sido tomada basándose en información verbal de sus subordinados. Cuando Thornton presionó más, preguntando específicamente qué información verbal y de qué subordinados, Senner había dicho algo devastador. Coronel, debo ser honesto con usted. La situación era caótica. Los 4 hombres habían sido problemáticos durante semanas. Mi decisión fue preventiva. Utilicé la ordenanza número 28-46 porque me proporcionaba la cobertura legal necesaria para una acción que consideraba necesaria por razones operativas. Koch releyó esas líneas 3 veces para asegurarse de que no estaba malinterpretando. Senner había admitido, en una sesión suplementaria no publicada, que había usado la ordenanza como cobertura legal para una decisión que no estaba realmente basada en una amenaza documentada, sino en su juicio personal de que los prisioneros eran problemáticos. Esto era exactamente lo contrario de lo que había testificado en el juicio principal. Pero había más. En la página 8 había una nota manuscrita en el margen, escrita con tinta azul en letra apretada y difícil de leer. Koch acercó la linterna y descifró las palabras lentamente. Nota confidencial del juez Thornton. La admisión del acusado en esta sesión suplementaria sugiere un uso oportunista de la ordenanza número 28-46, en lugar de una aplicación legítima, bajo circunstancias de amenaza real. Sin embargo, dado que el caso ha sido cerrado oficialmente y el acusado absuelto, esta sesión suplementaria se clasifica como material administrativo no vinculante. No se incluirá en el expediente oficial para evitar confusión legal y proteger la integridad de la sentencia ya emitida. Este documento debe ser archivado separadamente para propósitos históricos únicamente. Koch sintió que la habitación daba vueltas a su alrededor. Aquí estaba. La prueba que había buscado durante 5 años. Senner había confesado, implícitamente pero claramente, que había abusado de la ordenanza número 28-46. Y el juez Thornton lo había sabido, pero había decidido enterrar esta información para mantener la coherencia del sistema legal militar. Era una decisión pragmática desde la perspectiva de mantener la autoridad del tribunal, pero era moralmente monstruosa. 4 hombres habían sido ejecutados ilegalmente,
El responsable había sido absuelto en un juicio público y luego, en una sesión privada, había admitido básicamente su culpa. Pero esa admisión había sido enterrada administrativamente. Cox se sentó en el suelo polvoriento del archivo, con la carpeta amarilla en sus manos, y sintió una mezcla de triunfo y horror. Había encontrado la verdad, pero la verdad era aún peor de lo que había imaginado. No era solo un caso de mala aplicación de la ley, era un caso de encubrimiento deliberado por parte del propio sistema judicial. Durante los siguientes días, Koch fotocopió meticulosamente cada página del verbale riasuntivo número 43/A. Trabajaba de noche, cuando el edificio estaba vacío, usando la vieja fotocopiadora de la oficina administrativa que hacía un ruido ensordecedor en el silencio nocturno. Sabía que técnicamente no debería hacer esto sin autorización, pero también sabía que si pedía permiso, podrían confiscar el documento o enterrarlo nuevamente. No podía arriesgarse. Cuando terminó, devolvió la carpeta original a su caja y continuó con su trabajo de catalogación, como si nada hubiera pasado. Completó su asignación en Klagenfurt 2 semanas después y regresó a Viena con sus maletas y una mochila de lona, donde guardaba, envueltas en plástico, para protegerlas de la humedad, las fotocopias que cambiarían todo. De regreso en Viena, Koch enfrentó un dilema. Tenía la evidencia, pero ¿qué hacer con ella? El caso de Zeiner había sido cerrado oficialmente 5 años atrás. Bajo el sistema legal austriaco de la época, reabrir un caso requería nuevas evidencias, que fueran tanto sustanciales como desconocidas, en el momento del juicio original. El verbale riasuntivo número 43/A cumplía ambos criterios. Era sustancial porque contenía una admisión del acusado que contradecía su testimonio oficial, y era desconocido porque había sido deliberadamente excluido del expediente público. Pero Koch no era abogado y no tenía autoridad legal para presentar una moción de reapertura. Necesitaba encontrar un abogado dispuesto a tomar el caso, y eso no sería fácil. Klaus Zener, aunque controvertido, se había reintegrado a la sociedad austriaca y tenía conexiones políticas. Desafiar su absolución significaría enfrentarse no solo a su defensa legal, sino también a elementos del establishment que preferían dejar el pasado enterrado. Koch pasó semanas buscando el abogado adecuado. Consultó con su antiguo amigo Thomas Reinhardt, quien ahora trabajaba como fiscal asistente, pero Reinhardt se mostró escéptico. Le explicó que aunque la evidencia era impresionante, presentar un caso contra Zeiner 5 años después de su absolución sería políticamente complejo y legalmente arriesgado. Si perdían, sentarían un precedente negativo que podría dificultar futuros esfuerzos de justicia retroactiva. Reinhardt sugirió que Koch consultara con organizaciones de derechos humanos internacionales o con la oficina del fiscal general, pero advirtió que el proceso sería largo y frustrante. Koch no se desanimó. Finalmente, a través de contactos en círculos académicos, fue referido a una abogada joven pero brillante, llamada doctora Anna Bergman, quien se había especializado en Derecho Internacional Humanitario y había trabajado brevemente con la Comisión de Crímenes de Guerra de las Naciones Unidas. Bergman tenía 35 años. Era judía austriaca cuya familia había sobrevivido el Holocausto, refugiándose en Suiza, y había regresado a Austria con la misión personal de asegurar que los crímenes de guerra no quedaran impunes. Cuando Koch le presentó el caso y le mostró las fotocopias del verbale riasuntivo, Bergman pasó toda una tarde leyendo los documentos en silencio. Finalmente levantó la vista y dijo simplemente: «Esto es procesable, podemos reabrir el caso. No será fácil, pero es absolutamente procesable». La estrategia legal de Bergman era triple. Primero, presentaría una moción formal ante la Corte Suprema de Austria, solicitando la reapertura del caso Zener, basándose en evidencia nueva y material. Segundo, argumentaría que la exclusión deliberada del verbale riasuntivo del expediente oficial constituía una violación del derecho del Estado a una justicia completa, un concepto emergente en el derecho internacional de posguerra. Tercero, y más audazmente, argumentaría que el uso oportunista de la ordenanza número 28/46 por parte de Zener no solo violaba el espíritu de la ley, sino que también constituía un abuso de autoridad que anulaba cualquier protección legal que la ordenanza pudiera haberle proporcionado.
Era un argumento sofisticado que requería convencer a los jueces de que las leyes, incluso las leyes militares, en tiempos de ocupación, no podían ser utilizadas como simples herramientas de conveniencia para legalizar crímenes. Durante los meses siguientes, Bergman preparó meticulosamente el caso. Koch trabajó como su asistente no oficial, proporcionando documentación adicional, buscando testimonios de sobrevivientes que pudieran corroborar la naturaleza de las operaciones en el campo donde habían ocurrido las ejecuciones, investigando la carrera posterior de Seiner para establecer un patrón de comportamiento. Descubrieron que Seiner, después de su absolución, había trabajado en el sector privado como consultor de seguridad para empresas austriacas, manteniendo un perfil bajo, pero viviendo cómodamente. No había mostrado remordimiento público ni había hecho declaraciones sobre el caso. Vivía en Graz con su esposa e hijos, aparentemente sin ser molestado por su pasado. La moción formal fue presentada en marzo de 1955, justo cuando Austria estaba en las etapas finales de negociación del Tratado de Estado que restauraría su soberanía completa. El momento era tanto ventajoso como arriesgado. Ventajoso porque había un clima político de reivindicación de la identidad nacional austriaca y de ajuste de cuentas con el pasado reciente. Arriesgado porque también había un deseo generalizado de cerrar capítulos dolorosos y mirar hacia el futuro. La moción de Bergman causó revuelo inmediato en los círculos legales. Los periódicos austriacos publicaron artículos sobre el caso redescubierto de Klagenfurt. Algunos editoriales apoyaban la reapertura, argumentando que Austria no podía construir su futuro sobre fundamentos de impunidad. Otros argumentaban que reabrir casos antiguos era contraproducente y que el país necesitaba reconciliación más que retribución. Heinrich Brauer, el abogado defensor original de Seiner, salió de su retiro parcial para oponerse vigorosamente a la moción. Argumentó que la doctrina de cosa juzgada, el principio de que los casos cerrados no deben ser reabiertos, era fundamental para la estabilidad del sistema legal. Argumentó que el verbale riassuntivo, número 43/A, había sido correctamente excluido del expediente oficial porque era material administrativo suplementario sin valor legal vinculante. Argumentó que reinterpretar el caso de Seiner, 5 años después, sentaría un precedente peligroso, donde ninguna sentencia estaría verdaderamente finalizada. La Corte Suprema de Austria aceptó escuchar argumentos orales sobre la moción en junio de 1955. El panel de 5 jueces estaba presidido por el doctor Franz Waldheim, un jurista respetado que había sobrevivido los años de guerra, trabajando discretamente en el sistema judicial y que ahora era visto como una figura de integridad en la reconstrucción legal del país. La audiencia se llevó a cabo en el imponente edificio de la Corte Suprema en Viena, en una sala con paneles de madera oscura y ventanas altas que dejaban entrar la luz difusa de un día nublado. Koch estuvo presente en la galería pública, sentado en la misma posición tensa que había mantenido durante el juicio original 6 años atrás. Klaus Seiner también estuvo presente, ahora un hombre de 52 años con cabello gris y expresión cansada pero desafiante. Bergman presentó sus argumentos con claridad y pasión. Explicó cómo el verbale riassuntivo había sido descubierto, describió su contenido, argumentó que la admisión de Seiner durante la sesión suplementaria constituía una confesión implícita de culpabilidad que invalidaba su absolución. Citó precedentes emergentes del derecho internacional, particularmente los juicios de Nuremberg y los principios establecidos por la Comisión de Crímenes de Guerra de las Naciones Unidas, que sostenían que el abuso de autoridad militar no podía ser defendido mediante apelaciones a órdenes legales o reglamentos cuando dichas apelaciones eran claramente pretextuales. Heinrich Brauer respondió con la precisión de un cirujano legal. Argumentó que la admisión de Seiner en la sesión suplementaria había sido sacada de contexto, que sus palabras habían sido malinterpretadas, que su referencia a usar la ordenanza como cobertura legal simplemente significaba que había aplicado la ley aplicable a su situación operativa, no que había abusado de ella. Argumentó que el juez Thornton había excluido correctamente el verbale riassuntivo del expediente oficial porque contenía material especulativo y conversacional que no cumplía con los estándares de evidencia formal.
argumentó que reabrir el caso basándose en esta documentación administrativa suplementaria violaría principios fundamentales de finalidad judicial y certeza legal. Fue una defensa brillante, técnicamente impecable, y Cox sintió la vieja sensación de desesperación comenzando a filtrarse nuevamente. ¿Y si los jueces decidían que la estabilidad del sistema era más importante que la justicia en un caso individual? ¿Y si la absolución de Zener era reafirmada, esta vez con el peso adicional de la Corte Suprema respaldándola? Pero entonces sucedió algo inesperado. El juez Waldheim, quien había escuchado ambos argumentos con expresión neutral y casi aburrida, interrumpió la defensa de Brouwer con una pregunta. «Doctor Brouwer», dijo con voz calmada pero penetrante, «¿está usted argumentando que un tribunal tiene el derecho, quizás incluso el deber, de ocultar evidencia de confesión para preservar la coherencia de una sentencia ya emitida?» Brouwer titubeó. Era una pregunta trampa. Si decía que sí, estaría admitiendo que la integridad judicial era secundaria a la conveniencia administrativa. Si decía que no, estaría socavando su propio argumento sobre la correcta exclusión del verbale riassuntivo. Brouwer intentó una respuesta matizada, argumentando que el juez Thornton no había ocultado evidencia sino ejercido discreción administrativa razonable sobre material suplementario no vinculante. Pero Waldheim no estaba satisfecho. Continuó. «Doctor Brouwer, he leído el verbale riassuntivo completo. La nota manuscrita del juez Thornton declara explícitamente que la admisión del acusado sugiere uso oportunista de la ley. Esas son palabras muy específicas. ¿Cómo concilia usted eso con su argumento de que el documento es meramente administrativo y no sustancial?» Brouwer intentó otra respuesta, pero era claro que había perdido terreno. Los otros 4 jueces comenzaron a hacer sus propias preguntas, todas explorando las implicaciones éticas y legales de excluir evidencia de confesión de un expediente oficial. El panel de jueces se retiró a deliberar. Koch, Bergman y docenas de periodistas y observadores legales esperaron durante 3 horas tensas. Cuando los jueces regresaron, el juez Waldheim leyó la decisión. La Corte, por mayoría de 4-1, había decidido aceptar la moción de reapertura. La decisión era compleja y cuidadosamente redactada. Waldheim explicó que la Corte reconocía la importancia del principio de cosa juzgada, pero que ese principio no podía ser absoluto cuando existía evidencia clara de que una absolución había sido obtenida mediante la supresión de material confesorio. El verbale riassuntivo, número 43/A, no era meramente administrativo. Contenía una admisión del acusado que era directamente relevante a la culpabilidad o inocencia. El juez Thornton había errado al excluirlo del expediente oficial, y ese error judicial justificaba la reapertura del caso. Más aún, la Corte señaló que en la nueva Austria soberana que estaban haciendo, el sistema judicial tenía la responsabilidad de corregir injusticias del pasado, cuando fuera posible hacerlo dentro del marco legal. El caso de Zener sería reabierto y juzgado nuevamente, esta vez con el verbale riassuntivo incluido como evidencia central. El nuevo juicio comenzó en septiembre de 1955, apenas 2 meses después de que Austria firmara el Tratado de Estado que restauraba su independencia completa. Fue simbólicamente importante que uno de los primeros actos importantes del sistema judicial austriaco, recién soberano, fuera este ajuste de cuentas con un crimen de guerra del período de ocupación. El juicio se llevó a cabo nuevamente en Klagenfurt, en el mismo edificio donde Zener había sido absuelto 6 años antes, pero ahora bajo jurisdicción completamente austriaca, sin presencia de tribunales militares aliados. El juez presidente era un austriaco, los fiscales eran austriacos, el jurado era austriaco. Anna Bergman fue nombrada fiscal especial para el caso, convirtiéndose en una de las primeras mujeres en ocupar tal posición en la historia legal austriaca de posguerra. El juicio atrajo atención internacional. Correspondientes de periódicos alemanes, suizos, británicos y estadounidenses cubrieron las audiencias. El caso de Zener se convirtió en un símbolo de cómo las naciones de posguerra confrontaban o evadían su responsabilidad por crímenes cometidos durante y después del conflicto. El ambiente en la sala del tribunal era eléctrico. Zener se sentaba en el banquillo de los acusados con expresión de amargura y resignación. Sabía que esta vez
el resultado sería diferente. Heinrich Brauer, su abogado defensor, hizo lo que pudo, pero su tarea era imposible. El verbale riasuntivo estaba ahí, en el expediente oficial, accesible a todos, innegable en su contenido. Bergman construyó su caso metódicamente. Primero estableció los hechos básicos del 14 de abril de 1947, las ejecuciones, las circunstancias, los 4 hombres muertos. Luego demostró que los informes justificativos habían sido redactados después del hecho, no antes, socavando la afirmación de que había existido una amenaza documentable a la seguridad. Luego presentó el verbale riasuntivo número 43/A. Leyó en voz alta, lentamente y con énfasis, las palabras de Senner, admitiendo que había utilizado la ordenanza número 28/46 como cobertura legal para una decisión preventiva basada en su juicio personal de que los prisioneros eran problemáticos. Leyó la nota manuscrita del juez Thornton, describiendo esto como uso oportunista de la ley. El impacto en la sala fue palpable. Los periodistas garabateaban furiosamente en sus libretas. Los miembros del jurado se inclinaban hacia adelante en sus asientos. Senner bajó la cabeza, incapaz de sostener la mirada pública. Bergman luego argumentó el punto legal central, que la ordenanza número 28/46, interpretada correctamente, no otorgaba autoridad para ejecuciones preventivas basadas en juicios personales subjetivos, sino solo para acciones expeditivas, cuando existiera una amenaza documentable e inmediata a la seguridad operativa. Senner no había cumplido con este estándar. Había abusado de la ordenanza para legalizar retroactivamente decisiones que eran, en esencia, ejecuciones sumarias sin causa legal suficiente. Brauer intentó argumentar que la admisión de Senner en la sesión suplementaria había sido malinterpretada, que su lenguaje había sido impreciso debido a la presión del interrogatorio, que no había querido decir lo que parecía haber dicho. Pero la transcripción era clara, y la nota de Thornton era aún más clara. Brauer entonces intentó una defensa de necesidad, argumentando que en el caos de la posguerra, los comandantes de campo enfrentaban situaciones imposibles y debían tomar decisiones difíciles con información imperfecta. Pero Bergman contraatacó brillantemente. Citó los juicios de Nuremberg, donde la defensa de necesidad militar había sido rechazada cuando las acciones en cuestión violaban principios fundamentales de humanidad. Citó la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada por las Naciones Unidas en 1948, que establecía que ningún ser humano podía ser privado de la vida arbitrariamente. Citó el emergente consenso del derecho internacional humanitario de que los derechos de prisioneros de guerra debían ser respetados, incluso en las circunstancias más difíciles. La defensa de Brauer se desmoronó pieza por pieza. El juicio duró 3 semanas. El testimonio más dramático vino de 2 sobrevivientes del campo donde habían ocurrido las ejecuciones, hombres que habían sido localizados por Koch después de años de búsqueda y que ahora vivían en Yugoslavia. Testificaron que los 4 hombres ejecutados no habían estado planeando ninguna fuga, que habían sido seleccionados por Senner simplemente porque habían protestado contra las condiciones del campo y porque eran vistos como agitadores potenciales. Su testimonio, aunque circunstancial y difícil de verificar completamente dado el tiempo transcurrido, corroboraba la imagen de Senner como alguien que había usado su autoridad arbitrariamente. El momento culminante llegó cuando el fiscal Bergman llamó a declarar al propio Elias Koch. Koch no era testigo de los hechos, pero Bergman quería que el jurado entendiera la historia humana detrás de la investigación. Koch subió al estrado con nerviosismo evidente. Bergman le preguntó sobre su padre, sobre cómo había muerto, sobre por qué había dedicado años de su vida a este caso. Koch habló con voz firme pero emocionada. Explicó que su padre Martin Koch había sido un hombre de principios, un hombre que creía en la justicia y en la dignidad humana. Explicó que cuando su padre murió en circunstancias ambiguas, en un campo donde Senner había servido, él se había sentido impotente y furioso. Pero lo que realmente lo había motivado no era venganza personal, dijo Koch, sino la convicción de que en una sociedad civilizada, la verdad debe prevalecer sobre la conveniencia, que la justicia debe prevalecer sobre la impunidad. Explicó cómo había descubierto el verbale riasuntivo
el momento de shock y validación, cuando finalmente encontró la prueba que había buscado durante años. Concluyó su testimonio diciendo: «No puedo traer de vuelta a mi padre, ni puedo traer de vuelta a los 4 hombres que fueron ejecutados aquel día de abril de 1947. Pero puedo asegurarme de que sus muertes no sean olvidadas, de que su injusticia sea reconocida, de que el hombre responsable finalmente enfrente las consecuencias de sus acciones. Eso es todo lo que cualquier hijo puede hacer por su padre. Eso es todo lo que cualquier ciudadano puede hacer por su país». Cuando terminó, hubo silencio absoluto en la sala. Algunos de los miembros del jurado tenían lágrimas en los ojos. El jurado se retiró a deliberar el 28 de septiembre de 1955. Regresaron después de 6 horas con un veredicto unánime: culpable de asesinato, bajo autoridad militar y abuso de poder legal. Klaus Sehner fue sentenciado a 18 años de prisión, una sentencia severa para los estándares de la época, pero justificada por la gravedad de los crímenes y por el hecho de que había eludido justicia durante 6 años mediante el encubrimiento judicial. La sentencia también incluía la pérdida de todos los derechos civiles y la prohibición permanente de ocupar cualquier posición de autoridad en el futuro. Sehner escuchó el veredicto sin expresión visible, pero cuando los guardias se acercaron para escoltarlo fuera de la sala, sus piernas fallaron y tuvo que ser sostenido. Era un hombre destruido, no solo legal, sino moral y públicamente. Su nombre, que había esperado rehabilitar mediante su absolución original, quedaría ahora permanentemente asociado con crimen de guerra y abuso de poder. Para Klaus Sehner no habría redención, no habría segunda oportunidad, no habría olvido misericordioso. La historia lo recordaría exactamente como lo que era: un asesino que había intentado esconderse detrás de la ley. Pero la verdadera importancia del caso Sehner trascendió el destino de un solo hombre. La sentencia estableció precedentes legales cruciales que influirían en el desarrollo del derecho internacional durante las décadas siguientes. Primero, estableció el principio de que la autoridad militar discrecional, otorgada por leyes de emergencia, no puede ser utilizada como escudo para acciones que violan principios fundamentales de humanidad y debido proceso. Este principio sería citado más tarde en casos ante la Corte Europea de Derechos Humanos y eventualmente incorporado en la jurisprudencia del derecho internacional humanitario. Segundo, la decisión de la Corte Suprema austriaca de reabrir el caso, basándose en evidencia previamente suprimida, estableció un precedente importante sobre la obligación de los tribunales de corregir injusticias pasadas cuando surgen pruebas de encubrimiento judicial. Este precedente influiría en debates posteriores sobre comisiones de verdad y reconciliación en diversas naciones que enfrentaban legados de represión y crímenes de Estado. Tercero, y quizás más sutilmente, el caso Sehner demostró el poder de la perseverancia individual contra sistemas aparentemente intratables. La historia de Elias Koch se convirtió en inspiración para una generación de activistas de derechos humanos y reformadores legales que trabajaban en contextos de posguerra y postautoritarios. Anna Bergman continuó su carrera como una de las principales expertas en derecho internacional humanitario de Austria. Fue consultora para las Naciones Unidas en el desarrollo de protocolos para la investigación de crímenes de guerra y eventualmente se convirtió en profesora de Derecho en la Universidad de Viena, donde enseñó durante 30 años. Sus estudiantes la recordaban como una mujer brillante, pero también profundamente compasiva, alguien que nunca perdió de vista que detrás de cada caso legal había seres humanos reales con historias reales. En sus clases, frecuentemente usaba el caso Sehner como ejemplo de cómo el derecho podía ser tanto instrumento de injusticia como herramienta de redención, dependiendo de cómo fuera aplicado y por quién. Bergman escribió extensamente sobre el caso, y sus análisis fueron traducidos a múltiples idiomas, convirtiéndose en textos fundamentales en el campo emergente del derecho internacional de derechos humanos. Elias Koch regresó a su trabajo en el Departamento de Reestructuración Legal, pero su vida había cambiado irreversiblemente. Ya no era simplemente el archivista callado y olvidable. Era el hombre que había desenterrado el caso Sehner, el hombre cuya tenacidad había forzado al sistema judicial austriaco a confrontar su propia complicidad en la impunidad.
Recibió ofertas para trabajar en posiciones más prominentes, pero las rechazó todas. Prefería continuar haciendo el trabajo que amaba, catalogar y preservar documentos legales históricos. Pero ahora lo hacía con un propósito renovado y una conciencia más profunda del poder, que residía en esos archivos polvorientos. Cada documento que procesaba, cada expediente que organizaba, no era solo papel viejo, sino un fragmento potencial de verdad que podría algún día ser necesario para la justicia. Koch eventualmente se casó con una colega del departamento, una mujer amable llamada Elizabeth, que había admirado su dedicación al caso Senner. Tuvieron 2 hijos, un niño y una niña, a quienes criaron con los valores de integridad, perseverancia y compromiso, con la verdad que habían definido la vida de Koch. En las noches, cuando sus hijos eran pequeños, Koch a veces les contaba la historia de su abuelo Martin y de cómo había luchado para honrar su memoria. Nunca presentó la historia como heroica, siempre la enmarcaba como simplemente hacer lo correcto, incluso cuando era difícil, incluso cuando parecía imposible. Klaus Senner cumplió 12 años de su sentencia de 18 años, antes de morir en prisión, en 1967, de un ataque cardíaco. Sus últimos años fueron solitarios. Su familia lo había abandonado, incapaz de soportar la vergüenza pública. Sus antiguos colegas militares lo repudiaron, ansiosos por distanciarse de un hombre que se había convertido en símbolo de la corrupción moral de ciertos elementos de la administración de posguerra. Senner nunca expresó remordimiento público por sus acciones. En las pocas entrevistas que concedió desde prisión, mantuvo que había actuado según su mejor juicio, en circunstancias difíciles, que había sido traicionado por un sistema judicial que había cambiado las reglas retroactivamente. Pero en privado, según reportes de capellanes de la prisión, Senner parecía atormentado. Sufría pesadillas, se despertaba gritando en la noche. En sus últimos meses de vida, supuestamente escribió una carta manuscrita a las familias de los 4 hombres que había ejecutado, aunque la carta nunca fue enviada y se perdió después de su muerte. Uno se pregunta qué habría dicho esa carta, si finalmente habría contenido la admisión de culpa y el pedido de perdón que nunca articuló públicamente. Pero esas palabras, si existieron, se fueron con él a la tumba. El legado del caso Senner se extendió mucho más allá de Austria. En 1968, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad, estableciendo que tales crímenes podían ser perseguidos sin límite de tiempo. Los debates que llevaron a esta convención citaron frecuentemente el caso Senner como ejemplo de por qué era necesario mantener la posibilidad de justicia retroactiva. Los delegados argentinos, chilenos y de otras naciones latinoamericanas, que más tarde enfrentarían sus propias transiciones de dictaduras a democracias, estudiaron el caso Senner al diseñar sus propios mecanismos de justicia transicional. El modelo de usar archivos judiciales suprimidos para reabrir casos antiguos fue replicado en múltiples contextos, desde las comisiones de verdad en Sudáfrica hasta los juicios de la dictadura argentina en las décadas de 1980 y 2000. En 1993, cuando la Corte Penal Internacional estaba siendo diseñada, los redactores del Estatuto de Roma citaron explícitamente el caso Senner al argumentar que la Corte debía tener jurisdicción sobre crímenes cometidos por autoridades estatales que abusaban de leyes domésticas para cometer atrocidades. En Austria, el caso transformó gradualmente la cultura legal del país. La decisión de la Corte Suprema de 1955 de reabrir el caso estableció que la finalidad judicial no era un valor absoluto, que podía ser sacrificada cuando la justicia lo requiriera. Este principio fue invocado en casos posteriores, relacionados con crímenes del período nazi y de la posguerra. Austria, que durante décadas había preferido verse como víctima del nazismo en lugar de participante, fue forzada a confrontar su complicidad de manera más honesta. El caso Senner fue uno de los primeros pasos en ese largo proceso de ajuste de cuentas histórico. Hoy, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Viena, hay una placa conmemorativa dedicada al doctor Elias Koch y a la doctora Anna Bergmann, reconociendo su contribución al desarrollo del derecho austriaco e internacional. Cada año, nuevos estudiantes de derecho
Leen el caso Senner como parte de su currículo en Derecho Internacional Humanitario, aprendiendo no solo los principios legales, sino también la historia humana de perseverancia y coraje moral que hizo posible la justicia. La historia del caso Senner es, en última instancia, una historia sobre el poder de la verdad y la importancia de la memoria. Es una historia sobre cómo un solo individuo, armado solo, con su convicción moral y su voluntad de buscar incansablemente, puede desafiar y eventualmente derrotar sistemas de poder que parecen invencibles. Es una historia sobre cómo los documentos históricos, incluso aquellos enterrados deliberadamente en archivos olvidados, pueden resurgir para hablar verdades inconvenientes y exigir rendición de cuentas. Es una historia sobre cómo la justicia, aunque demorada, aunque obstruida, aunque aparentemente imposible, puede finalmente prevalecer cuando hay personas dispuestas a luchar por ella. En un mundo donde la impunidad sigue siendo común, donde los poderosos frecuentemente eluden las consecuencias de sus acciones mediante manipulaciones legales y políticas, el caso Senner nos recuerda que el arco de la historia puede doblarse hacia la justicia, pero solo si hay personas como Elias Koch dispuestas a hacer el trabajo difícil y tedioso de doblarlo. Hoy, más de 70 años después de las ejecuciones de Klagenfurt, los 4 hombres que murieron aquel 14 de abril de 1947 finalmente tienen sus nombres en un memorial público. En 2010, el gobierno austriaco erigió un monumento en el sitio donde estaba el antiguo campo de trabajo, con los nombres de todos los que murieron allí bajo circunstancias injustas. Los 4 hombres ejecutados por Klaus Senner están listados con sus nombres completos, sus edades, sus lugares de origen. Ya no son simplemente víctimas anónimas de la historia, sino individuos recordados y honrados. Cada año, en el aniversario de sus muertes, una pequeña ceremonia se lleva a cabo en el memorial. Asisten estudiantes, historiadores, activistas de derechos humanos, y a veces descendientes de las víctimas, que han sido localizados después de décadas de investigación genealógica. Se leen los nombres en voz alta, se encienden velas, se guardan momentos de silencio. Es un recordatorio de que la justicia no es solo sobre castigo, es también sobre memoria, sobre reconocimiento, sobre asegurar que aquellos que fueron silenciados en vida no sean olvidados en muerte. El doctor Elias Koch vivió hasta los 89 años, falleciendo en 2012. Pasó sus últimos años escribiendo sus memorias, un manuscrito de 400 páginas que detallaba su búsqueda de justicia en el caso Senner. El manuscrito fue publicado póstumamente y se convirtió en un bestseller en Austria y Alemania, siendo traducido eventualmente a 18 idiomas. Los lectores fueron cautivados no solo por la historia legal, sino por el retrato íntimo de un hombre ordinario que realizó algo extraordinario. Las críticas elogiaron la humildad de Koch, su negativa a presentarse como héroe, su insistencia en que simplemente había hecho su trabajo y seguido su conciencia. En las últimas páginas de sus memorias, Koch reflexionaba sobre el significado de su vida y su trabajo. Escribió que nunca había estado seguro de si lo que hizo marcó realmente una diferencia, si el caso Senner realmente cambió algo fundamental sobre cómo el poder y la justicia funcionan en el mundo, pero concluyó que, quizás, esa no era la pregunta correcta. La pregunta correcta, escribió, no es si puedes cambiar el mundo, sino si puedes vivir contigo mismo si no lo intentas. Cada uno de nosotros enfrenta momentos donde debemos elegir entre la conveniencia y la conciencia, entre el silencio cómplice y el testimonio incómodo. La elección que hacemos en esos momentos define quiénes somos, no solo como profesionales o ciudadanos, sino como seres humanos. Yo elegí buscar la verdad, y aunque el camino fue largo y a menudo solitario, nunca me arrepentí de esa elección. La vida de Anna Bergman siguió una trayectoria igualmente notable. Después del caso Senner, se convirtió en una de las juristas más influyentes de su generación. Fue consultora para tribunales internacionales, incluyendo el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda. Su experiencia en el caso Senner le dio una perspectiva única sobre los desafíos de la justicia retroactiva y mirisiniendenía, sobre cómo equilibrar las demandas de verdad, justicia y reconciliación en sociedades post-conflicto. Bergman argumentaba que la justicia sin verdad era vacía, pero que la verdad sin justicia era incompleta.
Creía que las sociedades debían confrontar honestamente sus pasados, identificar y castigar a los responsables de atrocidades, pero también crear espacios para la sanación y la reconstrucción de lazos sociales rotos. Esta filosofía informó su trabajo en múltiples contextos nacionales y se convirtió en una de las voces más respetadas en debates internacionales sobre justicia transicional. Bergman murió en 2015 a los 95 años, habiendo vivido una vida completa dedicada al servicio de la justicia y los derechos humanos. En su funeral hablaron colegas de docenas de países, cada uno contando historias de cómo su trabajo había impactado sus propias luchas por la justicia en sus contextos locales. El edificio en Klagenfurt, donde Elias Koch descubrió el verbale riassuntivo, número 43/A, todavía existe, aunque ahora funciona como Museo de Historia Legal y Centro de Documentación sobre la ocupación aliada de Austria. El sótano donde Koch pasó aquellas semanas de mayo de 1954, revisando cajas polvorientas, ha sido preservado parcialmente en su estado original como exhibición. Los visitantes pueden bajar las mismas escaleras que Koch bajó, pueden ver el tipo de cajas y archivos con los que trabajó, pueden imaginar la tensión y la emoción del momento en que finalmente encontró el documento que cambiaría todo. Hay una exhibición permanente sobre el caso Senner, con copias de documentos clave, fotografías de los principales actores, grabaciones de audio de testimonios del juicio. Es un recordatorio tangible de que la historia no es abstracta. Sucede en lugares específicos, a través de acciones de personas específicas, y sus huellas pueden ser preservadas y estudiadas. El museo recibe miles de visitantes cada año, muchos de ellos estudiantes de Derecho e Historia, pero también ciudadanos comunes interesados en entender mejor este capítulo de la historia austriaca. La historia del caso Senner también se convirtió en objeto de estudio académico extenso. Historiadores legales han escrito docenas de artículos y varios libros analizando los aspectos legales, políticos y sociales del caso. Hay debates académicos sobre si la decisión de reabrir el caso fue correcta desde la perspectiva de teoría legal pura, con algunos argumentando que violó principios importantes de finalidad judicial, y otros argumentando que estableció un precedente esencial para la justicia retroactiva. Hay análisis sobre el papel del individuo versus las instituciones en la producción de cambio legal. Hay estudios comparativos que contrastan el caso Senner con casos similares en otros países, explorando qué factores hicieron posible la justicia en Austria, mientras que, en otros contextos similares, la impunidad prevaleció. Estos debates académicos son saludables y necesarios, mantienen viva la memoria del caso y aseguran que sus lecciones continúen siendo relevantes para nuevas generaciones. En el contexto más amplio del derecho internacional contemporáneo, los principios establecidos por el caso Senner permanecen vitales. Vivimos en una época donde la autoridad ejecutiva discrecional es frecuentemente invocada para justificar acciones que violan derechos humanos fundamentales. Detenciones indefinidas en nombre de la seguridad nacional, deportaciones sumarias bajo leyes de inmigración de emergencia, uso de fuerza letal contra civiles, bajo doctrinas de autodefensa preventiva. El caso Senner nos recuerda que el mero hecho de que una acción pueda ser justificada mediante referencia a alguna ley o regulación no la hace legítima. Las leyes pueden ser abusadas, las autoridades pueden ser mal utilizadas, y los sistemas legales tienen la obligación de distinguir entre aplicación legítima de autoridad legal y abuso oportunista de dicha autoridad. Este principio es tan relevante hoy como lo fue en 1955. El caso también nos enseña sobre la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en los sistemas judiciales. El intento del juez Thornton de enterrar el verbale riassuntivo para mantener la coherencia administrativa de una sentencia ya emitida es comprensible desde cierta perspectiva pragmática, pero fue fundamentalmente incorrecto. Los tribunales no existen para proteger su propia reputación o coherencia, existen para servir a la justicia. Cuando surgen evidencias de que una sentencia fue incorrecta, el sistema tiene la obligación de corregir ese error, incluso si hacerlo es embarazoso o complica la administración judicial. Esta lección es particularmente relevante en una era de creciente escepticismo público hacia las instituciones judiciales. La confianza en los tribunales
no se construye ocultando errores, sino reconociéndolos y corrigiéndolos transparentemente. El caso Senner, paradójicamente, fortaleció la legitimidad del sistema judicial austriaco al demostrar que era capaz de autocorrección cuando era necesario. Finalmente, el caso Senner es una historia sobre esperanza. Es fácil caer en el cinismo sobre la justicia, especialmente cuando observamos cuántos crímenes quedan impunes, cuántos abusadores de poder nunca enfrentan consecuencias, cuántas víctimas nunca obtienen reconocimiento o reparación. El caso Senner no niega estas realidades. De hecho, las ilustra dolorosamente en su narrativa de 6 años de impunidad entre 1949 y 1955. Pero también demuestra que el cinismo no está justificado, que la justicia es posible incluso en circunstancias adversas, que la perseverancia individual puede marcar una diferencia. Elias Koch era un archivista sin poder institucional, sin conexiones políticas, sin recursos financieros extraordinarios. Lo que tenía era convicción moral, paciencia infinita y la voluntad de continuar cuando todo parecía perdido. Y eso fue suficiente. No siempre será suficiente. No todas las historias tienen finales felices. No todos los Elias Koch del mundo encontrarán su verbale riassuntivo. Pero algunas historias sí tienen finales justos, y el caso Senner es una de ellas. Y esa posibilidad, por remota que a veces parezca, es lo que mantiene viva la esperanza y lo que justifica el esfuerzo continuo por un mundo más justo. La mañana del 14 de abril de 1947, 4 hombres murieron en Klagenfurt. Durante 6 años, sus muertes fueron tratadas como un detalle administrativo menor de la historia de posguerra, una nota al pie en el caos de millones de muertes y desplazamientos. Pero gracias al trabajo de personas como Elias Koch y Anna Bergman, esos 4 hombres recuperaron sus nombres, sus historias, su dignidad. Su muerte fue reconocida como lo que fue, un crimen, y el hombre responsable enfrentó justicia. Esa es, en última instancia, la victoria del caso Senner. No es una victoria perfecta, no devuelve la vida a los muertos, no borra el sufrimiento de sus familias, no repara completamente el daño causado. Pero es una victoria significativa, una afirmación de que las vidas humanas importan, que la verdad importa, que la justicia importa, incluso cuando su realización es tardía, difícil e imperfecta. En un mundo donde la impunidad sigue siendo la norma más que la excepción, el caso Senner permanece como un faro de lo que es posible cuando los individuos se niegan a aceptar que la injusticia es inevitable, cuando los ciudadanos demandan que sus instituciones estén a la altura de sus principios declarados, cuando la memoria y la verdad son defendidas contra los esfuerzos de enterrarlas. Esta es la herencia duradera del caso, que comenzó con 4 ejecuciones en una mañana fría de abril y terminó, 8 años después, con una sentencia que resonaría a través de décadas y continentes, recordándonos que la justicia, aunque demorada, aunque obstruida, aunque imperfecta, puede finalmente prevalecer.